A mediados del siglo XIX, el médico alemán Rudolf Virchow demostró la relación que había entre el colesterol, uno de los principales o de las principales sustancias lipídicas del organismo, y la prevalencia y mortalidad de algunas enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo las isquemias cardíacas, algunas vasculopatías, como por ejemplo las trombosis o las embolias, incluso hasta con ciertas isquemias cerebrales. De ahí se demostró que el principal objetivo en común a paliar para reducir la incidencia de estas patologías era reducir los niveles de colesterol en el organismo. Y no solamente en la dieta, es decir, el aporte exterior de colesterol en la persona, sino el propio colesterol endógeno, es decir, el propio colesterol que el organismo sintetiza a partir de otras moléculas para suplir las necesidades de ciertas estructuras en el mismo. Más tarde, la ingeniería farmacológica creó fármacos que se conocerían como las estatinas, las cuales estaban encaminadas a reducir los niveles de colesterol en el organismo, especialmente el del colesterol malo, el que se conoce como LDL. Dentro de esta familia de las estatinas encontramos muchos fármacos que todavía se siguen utilizando y son uno de los principales referentes como los hipolipemiantes. Tenemos la lovastatina, la rosuvastatina, la simvastatina y la atorvastatina. La atorvastatina es un fármaco que pertenece a la familia de las estatinas, es decir, fármacos que disminuyen los niveles de colesterol en el organismo, especialmente del colesterol malo, conocido como el LDL, junto con otras sustancias de su propia familia, como por ejemplo la rosuvastatina, la simvastatina o la lovastatina. La atorvastatina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo los más conocidos los nombres de Atoris y de Cardil. Y según la IUPAC, la atorvastatina tiene una conformación química de C33, H35, N2, F o 5. Desde que lo descubrieron, las estatinas siempre se han utilizado dentro del ámbito sanitario para el control de las dislipemias, es decir, las alteraciones de los niveles de colesterol, más especialmente cuando estos niveles son altos, perjudiciales para la salud. Y también la atorvastatina se puede utilizar en la profilaxis cardiovascular, es decir, en aquellos pacientes que tienen riesgo o probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo isquemias, trombosis o embolias, que estén causadas o se prevea que pueden estar causadas por niveles altos de colesterol en el organismo. Aunque no lo parezca, la atorvastatina suele ser un fármaco bastante bien seguro y tolerado por la mayoría de los pacientes. Pero es aquí, no debemos de utilizar la atorvastatina cuando hay una alergia a la familia de las estatinas o algún fármaco parecido a la atorvastatina. Cuando hay fallos hepáticos, ya que la atorvastatina se metaboliza mayoritariamente a nivel hepático, así como también en otras patologías
como por ejemplo la hepatitis C o un aumento de las transaminasas. Y en el embarazo y la lactancia, la atorvastatina tiene categoría X, es decir, se ha demostrado que es un fármaco teratógeno, ya que la atorvastatina inhibe o disminuye drásticamente los niveles de colesterol en el organismo. Y recordamos que el colesterol es una sustancia fundamental en el mismo para el crecimiento y desarrollo del organismo. Si inhibimos, por ejemplo, durante la lactancia, el colesterol con la atorvastatina, se pueden producir malformaciones y daños en el recién nacido. Y dentro de las precauciones tenemos que tener en cuenta que la atorvastatina, mucho cuidado en pacientes con cierto grado de hepatopatía y nefropatía, en poblaciones extremas, como por ejemplo en pediatría y en geriatría, que pueden ser más susceptibles a la acción de la atorvastatina, así como a la aparición de efectos adversos, en combinación con sustancias tóxicas, como por ejemplo con el alcohol, y en algunas patologías como la rhabdomiólisis, así como también en algunas miopatías, enfermedades musculares. También hay que tener cuidado con la atorvastatina, ya que puede alterar los valores de la glucemia basal. Mucho cuidado en pacientes diabéticos. Y también hay que revisar las interacciones de la atorvastatina con fármacos que interactúan con un citocromo P450 muy especial. Este citocromo es el conocido como el CYP3A4. El mecanismo de acción de la atorvastatina es algo complejo, pero nos vamos a reducir hacia que la atorvastatina ejerce una acción inhibitoria enzimática. La atorvastatina inhibe a la enzima conocida como HMG-CoA reductasa, la cual interviene directamente en la síntesis endógena de colesterol, especialmente a nivel hepático. Por lo cual, ¿qué conlleva que la atorvastatina inhiba a esta enzima específica? Que no hay una génesis lipídica, como por ejemplo de sustancias como el colesterol y en otros organismos de los esteroles, sustancias parecidas al colesterol. Por lo cual, a nivel general, la atorvastatina aumenta la absorción y metabolismo hepático de lo que se conoce como el colesterol malo, es decir, del LDL, lo cual conlleva a una disminución de los niveles del colesterol malo, del LDL, en el organismo. La guía de administración más usual de la atorvastatina es la vía enteral, debido a la presentación en comprimidos que varían de distintas dosis, por ejemplo, de 10 a 20 a 40 y hasta 80 miligramos, pero siempre dependiendo de la farmacéutica que nos provea de la atorvastatina y, por supuesto, del juicio clínico, del cual veremos qué dosis más o menos administrar de la atorvastatina. La posturología más habitual de la atorvastatina suele ser bastante variada, pero debemos de saber que la dosis de atorvastatina se caracteriza especialmente por los niveles de LDL que tenga el paciente en el organismo, los objetivos tanto a corto como a largo plazo en el paciente y, por supuesto, la propia respuesta del paciente, ya que a lo mejor a una dosis determinada no conseguimos un efecto hipolipemiante, mientras que a lo mejor a otras sí podemos conseguir una reducción drástica de los niveles de LDL o colesterol malo en el organismo.
Guiándonos por estos tres principios de la dosis de atorvastatina, podemos decir que en adultos administraremos aproximadamente de 10 a 20 miligramos diarios, dando un máximo de 80 miligramos diarios. La dosis de atorvastatina se suele ajustar de forma mensual, aunque dependiendo del grado de dislipemia que tenga el paciente, incluso puede ser hasta un ajuste semanal. Y en el caso de que tengamos una dislipemia mixta, podemos utilizar 10 miligramos diarios. Y si nos vamos a un ámbito jóvenes, a pediatría, que suele ser muy raro utilizar la atorvastatina, pero por ejemplo, en pacientes obesos o con un consumo de bollería industrial importante, podemos utilizar 10 miligramos diarios, subiendo hasta un máximo de 40 o incluso 80 miligramos diarios. Y de nuevo, el ajuste de dosis sería mensual, pero dependiendo de los objetivos que tengamos en el paciente para reducir los niveles de colesterol con la atorvastatina, podemos hacer incluso hasta un ajuste semanal. Dentro de las interacciones y compatibilidad e incompatibilidad de la atorvastatina con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con la atorvastatina. Y de nuevo mencionamos el caso de las interacciones, donde tenemos que tener en cuenta que la atorvastatina tiene sinergia y potenciación de los efectos adversos y o terapéuticos si se administra a la vez con inhibidores de la enzima citocromo P450 en su variante CYP3A4, la cual se encarga de la mayoría del metabolismo de las sustancias farmacológicas y xenobióticas que hay en el cuerpo a nivel hepático. Si nos centramos en el ámbito de la adversidad de la atorvastatina, tenemos que tener en cuenta que es un fármaco bastante bien tolerado, pero debemos de recordar que la atorvastatina inhibe la síntesis de uno o de una de las sustancias más importantes del organismo, el colesterol, el cual, dentro de unos niveles establecidos o valores normales dentro del cuerpo, se utiliza para funciones muy básicas, especialmente de tipo estructurales. Pero aún así, la atorvastatina puede tener cierta adversidad, como por ejemplo, puede haber cuadros de nasofaringitis, amigo de epistaxis, más en las poblaciones pediátricas. A nivel general puede provocar dispepsias, diarrea, incluso hasta cuadros de estreñimiento. Puede haber un aumento de la glucemia basal, mucho cuidado con el uso de las estatinas en los pacientes diabéticos, así como también aparición de dolor abdominal, el cual suele ser bastante raro. Y también a nivel muscular puede producirse espasmos y o calambres. Y ya a nivel hepático, el metabolismo de la atorvastatina puede generar alteraciones hepáticas, así como a nivel de las extremidades puede haber hinchazones, es decir, la aparición de edemas o de acúmulos de líquidos anómalos. Y de nuevo recordar el caso de embarazo y la lactancia, donde la atorvastatina tiene categoría X. Es un fármaco teratógeno, ya que inhibe la síntesis de una de las principales sustancias vitales del organismo, dentro de los lípidos, que es el colesterol, el cual es fundamental para el crecimiento y desarrollo del cuerpo y mantenimiento del mismo.
Por último, tenemos que decir que la atorvastatina, dentro de los ámbitos de realización y técnicas continuas de reemplazo renal, no hay información sobre si es un fármaco dializable o no, y no suele requerir un ajuste de dosis. Aunque en aquellos pacientes con un pequeño o cierto grado de hepatopatía o insuficiencia renal, patologías hepáticas, sí puede requerir un pequeño ajuste de dosis en función de los niveles de LDL, así como también de los objetivos terapéuticos y la primera respuesta del paciente a atorvastatina. De nuevo, tenemos que volver a insistir en que la atorvastatina inhibe al colesterol, especialmente la síntesis del mismo, por lo cual la atorvastatina interfiere con las rutas metabólicas lipídicas, como por ejemplo en la beta-oxidación celular. Y otra vez mencionar el caso de que la atorvastatina interfiere con uno de los principales isoenzimas del citocromo P450 hepático, con la variante CYP3A4, la cual interviene en la mayoría de las reacciones metabólicas hepáticas de sustancias farmacológicas y xenobióticas. Y por supuesto, no hay que olvidar que la atorvastatina es muy importante controlar la dosis en pacientes dislipémicos, pacientes que tienen niveles de colesterol elevados, sea por obesidad mórbida, por una dieta mala o, mejor dicho, por un consumo exacerbado sin ningún control, también en el consumo de bollería industrial y, por supuesto, también alteraciones genéticas. Pero resistirse a una palmera de chocolate, la verdad que está complicado, aunque por una no va a hacer falta usar la atorvastatina ni ninguna de las estatinas en general.